Seguidamente damos uso de la palabra al coronel de la Policía Nacional del Perú, Kluber Aliaga Lotman, en representación del Ministerio del Interior. Luego de haber escuchado felizmente las exposiciones de todos los anteriores, me gustaría precisar algunas cosas puntuales. Se ha hablado de las bondades del proceso penal, pero ¿qué es lo que da inicio al proceso? ¿Dónde participa la policía como un actor fundamental? ¿Quién es el que da la cara ante los delincuentes? Y esa es una parte que hasta el momento no se ha hablado. Entonces voy a tratar de explicar de alguna forma el rol de la policía en el proceso penal, en la administración de justicia y como operador del derecho, que es un tema que se soslaya frecuentemente, pero que recordando que es la policía la que pone el pecho frente a la delincuencia. ¿Cuáles son las formas de actuación de la delincuencia? ¿Cómo se manifiesta la delincuencia? En el gráfico podemos observar de que el código solamente habla de un proceso común y de una investigación lineal del delito, pero el delito no se manifiesta linealmente. Existe el delito individual, donde una persona ocasionalmente o sola comete un delito, pero existe la mayor manifestación del delito es en concierto de dos o más agentes. Así tenemos a los pirañitas, a la barra bravas, la delincuencia barrial y el pandillaje, que no es cometido individualmente por una persona. Luego tenemos a formas más estructuradas de manifestación de la delincuencia, donde la delincuencia se estructura, se organiza y actúa en bandas organizadas, que antes en el Perú solamente se conocían bandas de 10, 15 integrantes, y hoy día, gracias a las reformas que se han hecho y a los defectos en las ciertas políticas de control social, tenemos megabandas, porque hemos juntado a los delincuentes en penales de máxima seguridad para que se conozcan los del norte, del centro y del sur, y aprovechando la tecnología, el internet y el celular, puedan luego, estando en libertad, ponerse de acuerdo para converger en diferentes actos delictivos, donde ya no es una banda, es una megabanda que utiliza un grupo para asaltar, otro grupo para secuestrar, y tienen una alta movilidad dentro del territorio nacional. Estas megabandas están a un paso a convertirse en crimen organizado, y ya no solamente operar a nivel nacional, sino transnacional. Y en el Perú se están dando las condiciones para que se genere la mafia, que es el máximo nivel de estructuración y organización delictiva, donde los autores o los dirigentes ya no realizan materialmente el delito, sino que utilizan a terceros, de la manera semejante como actuaba Sendero Luminoso. La investigación de estos delitos es muy compleja y requiere no de un investigador, no de un fiscal, requiere de grandes unidades de investigación y muchos equipos de investigadores policiales. Así tenemos, por ejemplo, que la delincuencia actúa a nivel local en los barrios, en las urbanizaciones, inicialmente para agenciarse de medios económicos o para demostrar poder dentro de su entorno, ejercer poder contra los jóvenes. Luego ejercen dominio a nivel distrital. Luego ya, cuando se organizan más, actúan a nivel provincial, departamental o regional, incluso a nivel nacional y transnacional. Tenemos bandas que son de Lima, del Callao, que no solamente afectan a la seguridad ciudadana en Lima y Callao, sino que se movilizan por todo el territorio nacional porque buscan racionalmente, porque son seres humanos que piensan y que tienen lógica, racionalmente los mejores blancos para atacar. Luego, la investigación de esas bandas se tiene que realizar por grandes unidades de investigación que puedan desplazarse a nivel de Lima y no, como lo plantea el Código Procesal. Un poquito de silencio a los congresistas. Un poquito de silencio, por favor. Y no como lo plantea desde el punto de vista muy teórico y desde el punto de vista muy procesal nada más, el Código Procesal Penal, de que lo va a investigar en un distrito judicial, un fiscal o en una corte. La delincuencia no opera dentro de un solo distrito judicial o dentro de una corte. Entonces, no se ha entendido la lógica de la actuación de la delincuencia porque simple y llanamente en la formulación del Código Procesal Penal no participó la Policía Nacional.
siendo un actor fundamental, no participó la Policía Nacional. Y hemos escuchado que en la Comisión de Implementación tiene un representante del Ministerio del Interior, pero no hay un policía que lleve su expertise y su conocimiento para compartir eso también con los señores magistrados y los señores fiscales. Siguiente. Vamos a hablar un poco sobre la función policial, que es algo que tampoco se entiende porque no se estudia en las escuelas de Derecho y lamentablemente la policía es la única que da formación policial. Entonces, quiero compartir algunas ideas con todos los presentes. La policía surge, igual que el derecho, igual que la sociedad, en toda sociedad, porque en toda sociedad se requieren dar normas, pero el derecho contiene normas obligatorias, y para que sea obligatoria esa norma necesita el respaldo de una fuerza pública, de alguien que la haga cumplir cuando esta no es acatada. Entonces, la policía es el brazo derecho de la ley, por eso es el brazo largo de la ley. Sin fuerza pública, el derecho pasaría a ser norma moral, norma ética, el que quiere la cumpliría. Pero la característica fundamental del derecho es que es norma obligatoria, y para eso requiere el respaldo de la coerción que lo expresa la fuerza pública, la Policía Nacional. ¿Dónde trabaja la policía? Con el bien jurídico supremo del derecho, que es la persona humana. La policía defiende, protege y garantiza precisamente los bienes jurídicos más elevados, que es la integridad física, psicológica y la propiedad de las personas. Entonces, la policía no solamente es manifestación de autoridad, fuerza y poder, es también manifestación exclusiva del derecho. En el ejercicio de sus funciones se relaciona íntimamente con la persona humana, que para el derecho es el valor supremo, inviolable. De ahí que los riesgos tremendos que tiene un policía cuando interviene. La gente generalmente ve que el policía interviene, pero el policía una vez que interviene tiene que notificar la detención, tiene que llevar al médico legista, tiene que cumplir una serie de formalidades. Porque si no cumple, inmediatamente es denunciado. ¿Por qué? Porque está tocando al objeto de mayor protección por el derecho nacional e internacional. Hay muchos riesgos detrás de la intervención de la policía. Sobre las reformas procesales en América Latina. Efectivamente, en América Latina se han implementado modelos acusatorios en muchos países, pero no en todos. Brasil, por ejemplo, no lo tiene. Y en algunos países como Bolivia, Guatemala y Honduras, oficialmente las Naciones Unidas han reportado que ha fracasado el modelo porque ha permitido el crecimiento de la delincuencia. Hemos escuchado el tema de las salidas alternativas. Vamos a ver la lectura que tiene la policía respecto a los mismos, desde la perspectiva del policía, porque al policía es al primero que le interesa una correcta administración de justicia, en la medida que el policía, si bien cierto tiene fuerza de coerción, no tiene el poder punitivo. El poder punitivo lo tienen los jueces. Y no puede haber seguridad ciudadana si solamente el policía captura a los delincuentes, lo lleva al juez, y el mayor porcentaje de condenas es sobre el mínimo o menos del mínimo. Y las salidas alternativas que tienen beneficio permiten la salida de los delincuentes que salen a la calle a seguir haciendo de lo suyo. Entonces, hay que entender.
en un crimen, no sé, sin haber sabido cómo se cometió, quiénes fueron los autores, pero tiene que tener la capacidad de poder reconstruirlo objetivamente, tiene que tener la capacidad de identificar a los autores. Esa experticia que requiere una investigación se está perdiendo con este modelo, porque este modelo niega, el Código Procesal niega la investigación a la policía, le encarga la investigación al fiscal, y solamente la policía puede hacer los actos de investigación que el fiscal disponga, generalmente después de varios días, desconociendo que hay un principio fundamental de la investigación que dice que el tiempo que pase es la verdad que huye. Las 72 primeras horas el investigador tiene que actuar con capacidad de iniciativa. El Código le niega la capacidad investigativa a la policía. El policía investigador ya no actúa por propia iniciativa. Tiene que esperar lo que el fiscal le diga, que el fiscal le oriente. Por eso es que este modelo, por eso es que ha fracasado en algunos países. No ha fracasado en Estados Unidos porque en Estados Unidos la policía investiga. El fiscal no. Acá se ha creado la figura del fiscal y policía, del fiscal investigador. Y algunos artículos del Código dicen que el Ministerio Público puede investigar por sí mismo, es prescindir de la policía. Esto está ocasionando que los policías ya no se sientan responsables de la investigación y bueno, esperan la disposición del fiscal. La carpeta fiscal viene después de 10 o 12 días y ya no se puede resolver nada. Siguiente. Acá podemos ver qué es lo que plantea el Código Procesal Penal respecto de la participación de la policía. Si no participó la policía en la elaboración del código, nosotros podemos ya ver que la teoría que está contenida en el código es netamente procesal. Solamente se regula la actuación de fiscales, jueces y abogados, pensando de manera equivocada que la justicia es un tema exclusivo de jueces, fiscales y abogados, desconociendo un actor fundamental para entregar la verdad material. El hecho es la policía. Y sin investigación, sin hechos, si no se identifica a los autores, si la policía no actúa los elementos y medio de prueba, no hay acusación, no hay defensa y no hay juicio. Entonces, en este Código Procesal Penal, la policía solamente actúa en flagrancia para hacer los actos urgentes e imprescindibles. Lo demás tiene que esperar la disposición del fiscal. Pero ¿cuál es el porcentaje de actos de flagrancia? El 0.03%. Con eso prácticamente podemos decir categóricamente que la policía ya no investiga de acuerdo al Código Procesal Penal. Vamos a revisar cuál es la legalidad constitucional del proceso penal. Sabemos que el proceso penal va a conculcar la libertad humana, y la libertad es el bien jurídico fundamental de la persona. Está protegido por el derecho internacional y por el derecho nacional. El artículo primero de la Constitución y los primeros artículos se refieren a los derechos fundamentales. Y si es que se va a restringir o limitar la libertad de la persona, ese proceso penal tiene que tener legalidad constitucional. ¿Y qué dice nuestra Constitución? El artículo 138 precisa que la potestad de administrar su justicia lo ejerce el Poder Judicial. ¿Qué dice respecto al Ministerio Público? Dice, corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. La Constitución dice conducir, no dice dirigir. No es lo mismo conducir que dirigir. Cuando uno conduce su vehículo, ¿quién dirige el tránsito? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se debe entender? ¿Cómo se interpreta la Constitución? La Constitución es una norma de derecho público. Y como norma de derecho público, solamente las autoridades y las entidades públicas pueden hacer lo que expresamente la ley manda. No pueden hacer más allá de eso. Así la policía no está prohibida de poder acusar. Sin embargo, no lo puede hacer porque solamente está facultada para prevenir e investigar. En ese sentido, cada entidad pública solamente puede hacer lo que expresamente la ley le manda. ¿Y qué manda la Constitución? Le manda al fiscal conducir, no le manda al fiscal que investigue directamente, que haga la investigación material. La otra parte que se interpreta mal es esta segunda, dice, con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Se entiende que es en el ámbito de la función del fiscal. Así, por ejemplo, el juez tiene la facultad de disponer la detención de una persona, pero no la materializa directamente, el que la materializa es la policía como fuerza pública. El fiscal también puede mandar a la policía, pero lo que es en el ámbito funcional del fiscal, para practicar el levantamiento del cadáver cuando el fiscal no puede hacerlo, para poder practicar la retención.
Es decir, en la parte que el fiscal no puede hacer y que necesita el auxilio de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque el artículo siguiente, el artículo el artículo 166 de la Constitución, ¿qué manda? Que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Es decir, si la Constitución le está diciendo a la policía que investiga, ¿cómo es posible que el Código Procesal Penal diga que la policía ya no investiga? Entonces, acá lo que vemos es que el Código Procesal Penal se ha dado sin modificar la Constitución. O sea, están en dos direcciones diferentes. La Constitución dice que el fiscal conduce. ¿Y de qué manera tiene que conducir? En la naturaleza funcional que tiene el Ministerio Público. Es decir, la conducción jurídica. ¿Por qué? Porque la Constitución es una carta que cuando se dirige al fiscal se dirige en la naturaleza de su función, y cuando se dirige a la policía lo dice en la naturaleza de función de la policía, que es fuerza pública. Previene, investiga y combate con fuerza pública. No lo hace en educación, en tema de salud. Entonces, no lo hace diseñando las ciudades o planificando el desarrollo urbano, poniendo iluminación en las calles, porque eso también permite prevenir el delito. Lo hace en la naturaleza funcional de policía, que es fuerza pública. Así que cuando la Constitución dice que el Ministerio Público conduce, está diciendo que lo haga en la naturaleza de funcional, que es jurídica, la conducción jurídica. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que la Constitución manda? Que la investigación del delito debe ser practicada por la Policía Nacional y conducida jurídicamente por el Ministerio Público. Y eso estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal, que es una norma de segundo nivel, encarga la investigación del fiscal y relega a la PNP en esta función. Solamente la policía puede hacer lo que el fiscal le diga, actos de investigación, ya no la investigación, actos de investigación específicos. ¿Y qué está pasando con esto? Que el mismo Código Procesal Penal también entra en contradicciones. El título preliminar del Código Procesal Penal, en el numeral segundo, dice: el Ministerio Público conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Es decir, el mismo título preliminar, que tiene prevalencia sobre el resto de normas del Código Procesal Penal, reconoce que el rol del Ministerio Público es la conducción jurídica y no la investigación material, como se viene haciendo y se pretende hacer. En el artículo 10 del título preliminar se dice que las normas que integran el prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Quiere decir que el título preliminar prevalece sobre el resto de artículos. Y sabemos que los operadores de justicia deben seguir el principio de legalidad, es decir, preferir la Constitución sobre la ley subalterna y preferir el título preliminar sobre el resto de normas. Esa es la obligación que tienen los operadores de justicia, policía, fiscalía y poder judicial. Sin embargo, el resto de artículos del Código Procesal Penal le encargan la investigación al fiscal. Siguiente. Por ejemplo, el artículo 65, ¿qué dice? Dice: cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la policía está sujeta a la conducción del fiscal. El artículo 330 dice: el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si formaliza o no investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la responsabilidad de investigar ya no la tiene la policía. Está condicionada a una previa autorización o dirección del fiscal. Asimismo, el artículo 337 dice: el fiscal realizará la diligencia de investigación que considere pertinentes y útiles dentro de los límites de ley. El código crea la figura del fiscal policía, del fiscal investigador. ¿Cuáles son las implicancias del nuevo Código Procesal Penal? Una de las implicancias fundamentales es que el Código Procesal tiene artículos que restringen o limitan el adecuado del ejercicio de las funciones constitucionales de la policía. La Constitución le dice a la policía: previene, investiga, y el Código le dice: no, antes de hacer lo que tengas que hacer, primero pide autorización, permiso, o espera la disposición del fiscal. La delincuencia no espera.
El delincuente se le da el tiempo prudencial, desaparecen las pruebas y desaparece el escenario mismo delincuente. Otro aspecto que hay que criticar en el Código Procesal Penal desde el punto de vista de la policía, que no participó en la formulación, es que este código criminaliza el trabajo policial. Ya que si no se comunica la noticia criminal, o sea, actúan mayores investigaciones sin disposición del fiscal, el policía termina siendo denunciado y procesado. O sea, el policía es denunciado por hacer su trabajo. O sea, con eso se restringe mucho más la capacidad de iniciativa de la policía. Como resultado de todo esto, se está eliminando la investigación policial. Está desapareciendo la experticia de los policías en la investigación. Mañana más tarde, cuando sucedan homicidios, secuestros, otro fenómeno terrorista, ya no vamos a contar con policías que tengan esa experticia para poder descubrir esos casos. ¿Y qué va a pasar con la seguridad ciudadana? Particularmente, personalmente, tengo mucha preocupación porque si unos ladrones asaltaran en mi hogar y pudieran quitarle la vida a uno de mis hijos, yo sé que cada vez hay menos capacidad de la policía para poder esclarecer, identificar, ubicar a los responsables. Eso está sucediendo ahora. Mañana más tarde va a ser peor. Mi preocupación no es por defender a la policía, sino porque entiendo perfectamente que es necesario contar con una policía investigativa que tenga experticia, que pueda resolver los casos. El delincuente no comete un delito con su identificación. En una ciudad de 9 millones, nosotros podemos ver al delincuente y no sabemos quién es. Se necesita todo un trabajo de investigación. Y eso es lo que se está perdiendo. Respecto de la aplicación de las salidas alternativas, ya se ha mencionado de que efectivamente hay pocos casos que llegan a juicio oral. Se ha mencionado que menos de 4% llegan a juicio oral y que el resto, un 16% aproximadamente, salen con salidas alternativas. Dentro de estas, ese 16% está referido a lo que es terminación anticipada o acuerdo reparatorio. Entonces, y que también participen los jueces ahí. De acuerdo a las estadísticas criminales, nosotros tenemos que el 82% de los delincuentes no son ocasionales. El 82% de los delincuentes, como se ha visto en la primera gráfica, son habituales. O sea, los delincuentes barriales son los mismos, que actúan siempre, todos los días. Y cuando un arrebatador de carteras cae, bueno, qué mejor para él, se ha actuado durante todo el año impunemente y fue capturado una vez y va al fiscal y acepta, sí, yo acepto devolver el celular que robé y acepto pues pagar una multa y obtengo mi libertad, ¿no? En política criminal sabemos que la privilegia se promueve. Si sabemos que más del 82% de los delincuentes que operan en el Perú son habituales, son gente que se ha decidido dedicarse a la comisión de delitos, y vemos que la mayor parte del éxito del modelo procesal penal son las salidas alternativas, ahí está el problema. Porque si a la policía le dieran la facultad de dar salidas alternativas, sería más eficiente que el Ministerio Público. El 100% seguramente se resolverían con salidas alternativas y llegaría a cero al Poder Judicial. Pero la solución no es reducir por reducir. Denle las facultades a la policía va a ser más efectiva que el Ministerio Público. Va a tener 100% cero casos al Poder Judicial. Pero no se trata de eso. Se trata de aplicar adecuadamente las salidas alternativas. Lamentablemente, los policías ven que los delincuentes entran y salen sin una mayor sanción. El tema de la reincidencia y reiterancia es bueno, pero solamente un escaso número es registrado como reincidencia o reiterancia. O sea, aquellos donde ha intervenido el juez, pero aquellos que han sido archivados por el fiscal no tienen antecedentes. O sea, no configuran ni la reincidencia ni la reiterancia. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la lectura de la seguridad ciudadana respecto al Código Procesal Penal? Hemos visto que no puede haber seguridad ciudadana si no los operadores de justicia, los órganos de control social, el Poder Judicial para sancionar y el Ministerio Público, que tiene el deber de perseguir el delito en el proceso, buscando la mayor pena, porque es el abogado de la sociedad que debe buscar la pena, es el fiscal, no es el policía.
La obligación funcional del fiscal es buscar la sanción drástica para que esas personas, al ser sancionadas drásticamente, ya no vuelvan a cometer o persuadan a los demás a seguir cometiendo el delito. Entonces, ¿qué tenemos? Que solo un mínimo de imputados tiene sanción efectiva. La mayor parte de salidas alternativas no es con prisión efectiva, no es con sanción efectiva. Y de ahí nos preguntamos, ¿dónde están los delincuentes? El Estado está ahorrando, pues efectivamente, hay menos proceso, hay menos gente que está en proceso, pero los delincuentes están en la calle. ¿Quién está pagando ese costo porque los delincuentes estén afuera en la calle? La población, las madres, nuestros hijos que van a las universidades, cada vez retornan con más miedo porque en cada micro que viajan se está produciendo delitos. Ahí están, en la calle. Nosotros consideramos que el Código Procesal Penal debe contribuir a mantener la paz y el orden social por ser un instrumento de control y disuasión. Y con mucha pena escuchamos algunos comentarios que dicen que el fin del proceso no es la seguridad ciudadana. Yo creo que esa interpretación está totalmente equivocada. La policía no tiene poder punitivo. El poder punitivo lo tiene el Poder Judicial. ¿Cuáles son las recomendaciones? Desde el punto de vista de la policía, evaluación del proceso de implementación de manera objetiva como sistema de control social del Estado, o sea, la implementación y también la aplicación, cómo se está aplicando el Código Procesal Penal. Y evaluar también todas las propuestas que buscan mejorar el código. No, ninguna propuesta es para destruir el modelo. Todas las propuestas que se han alcanzado son para corregir estas imperfecciones, porque el Código Penal, como cualquier otra ley y norma jurídica, es creación del hombre. Y el hombre es falible. Todas las normas son perfectibles. En ese sentido, yo creo que los señores representantes de todos los peruanos deben saber evaluar y tomar las decisiones como corresponde. Dentro del análisis de todo el tema de la implementación del Código Procesal Penal, consideramos que sin una buena investigación de la policía no es posible tener imputados, pruebas, acusación y juzgamiento, en definitiva el proceso. Que sí es posible prescindir de fiscales e investigadores, pero que es imposible prescindir de policías e investigadores. Si hacemos esto, el daño que se va a hacer a la sociedad va a ser terrible. Si no tenemos policías e investigadores con la suficiente capacidad y experticia, el problema de la sociedad va a ser terrible. Una verdadera economía del proceso penal debe privilegiar la eficiencia y eficacia de la investigación policial, pues una buena investigación que aporta detenidos, que aporta elementos de prueba, permiten una acusación inmediata y un juzgamiento rápido. En definitiva, permiten la celeridad que tanto se reclama. La celeridad en el proceso y el ahorro de costos está en elevar la calidad, la efectividad de la investigación policial. Cuando la policía tiene las pruebas materiales, es fácil para los señores jueces decidir sobre el caso concreto. Finalmente, que la justicia es un fin que se logra con el adecuado concurso de policías, fiscales, abogados defensores y jueces, y no unilateralmente por uno de ellos. Nada puede hacer el juez si no tiene la identidad del autor y no tiene las pruebas que le puede aportar los elementos de prueba que puede aportar la policía. Es decir, en la justicia es responsabilidad de estos cuatro actores. Unilateralmente ninguno tiene el tema total de la justicia. Luego vamos a presentar algunos argumentos de juristas, o sea, para que no se diga que lo que se diga acá lo dice solamente el policía, porque está hablando como policía, sino acá tenemos el caso del doctor Pedro Angulo Arana, que ha sido fiscal superior anticorrupción. ¿Qué dice él en su texto del nuevo Código Procesal Penal? A la Policía Nacional, por mandato constitucional, le corresponde investigar la comisión de los delitos y por ende, cuando realiza o cumple tal función, mal se puede decir que lo hace en calidad de auxiliar del fiscal. Entendemos que el Código debió respetar el mandato constitucional en que el Ministerio Público se le encarga la dirección, mas no la realización material de la investigación. El mismo ex fiscal superior dice: nos parece desacertado que la norma sostenga que la policía actuará los actos de investigación que le sean delegados. Esto es que allí se desliza falsamente
que el fiscal es el investigador material del delito, pero que puede delegar tales actos a la policía. El doctor Víctor Cuba Villanueva, también fiscal superior, dice: ni la Carta Fundamental del 79, ni la del 93, le reconocen al Ministerio Público atribuciones en lo que respecta a la prevención del delito. Y en el Código también hay artículos de prevención, donde la policía tampoco ya no puede actuar con capacidad de iniciativa, sino que hay que comunicar, hay que pedir autorización o al fiscal. Es decir, con eso se limita y se restringe la capacidad operativa de la policía. El doctor Javier Valle Ristra, que dice: en primer lugar, con la reciente aprobación del Código Procesal Penal se estaría castrando a la policía. Así es que a priori me parece un mal código. El doctor Luis Enrique Portocarrero Tuesta, fiscal adjunto provincial de San Martín, ¿qué dice? En primer término, al fiscal le corresponde la persecución del delito, y no así a una persecución que por la literalidad a la que estamos acostumbrados ha generado la confusión entre perseguir el delito con perseguir al delincuente, función esta última asociada a las acciones de aprehensión, intervención, captura, que son función eminentemente policial y en las que por interpretación sistemática no le resulta exigible participar al fiscal, pues su función no es policial. ¿Qué dice el jurista español Juan Montero Aroca? Dice: cuando en la actualidad se dice que la investigación debe atribuirse al fiscal, no se sabe muy bien a qué se quiere hacer referencia, pues en la actualidad y en el futuro la investigación va a seguir, de hecho, en manos de la policía. ¿Qué dice el jurista español Jesús Manuel Villegas Fernández? No dice: de ahí que no tenga mucho sentido las críticas de ineficacia al juez instructor, ya que las pesquisas las hacen los técnicos entrenados para ello, que son los agentes policiales. La cuestión es quién los dirige. Como vemos, connotados juristas nacionales e internacionales señalan que la investigación material lo tiene que practicar la policía. Sin embargo, el Código ha entregado la investigación al fiscal y ha relegado a la policía esta función. Y el tema es que se está perdiendo la experticia y asumir la responsabilidad por la investigación. Las consecuencias pueden ser terribles socialmente hablando. Muy bien, muchas gracias al coronel Cuber. Coronel, como usted aludió con una pregunta. Gracias, señora congresista. La diferencia entre conducir y dirigir es, para empezar, gramatical, porque cada palabra tiene un significado propio. Y no pueden haber dos palabras con el mismo significado. Si bien puede haber ciertas semejanzas, pero no igual. O sea, se acepta que mirar no es igual que ver, ni oír que escuchar. Entonces, cuando uno dice conducir, se refiere a orientar, a guiar. Pero cuando uno dice dirigir, es gobierno, es capacidad de mando, es tener poder de decisión. Entonces, la policía es una fuerza pública. Está entrenada para usar legal y técnicamente las armas y la fuerza. Entonces el fiscal no conoce ese tema. Por eso es que la policía se rige por sus propias leyes y reglamentos, solamente obedece a sus comandos superiores. Entonces, el código es sabio, la Constitución es sabia cuando dice conducir, porque sí puede conducir jurídicamente el fiscal porque es un técnico de derecho y puede decir al fiscal, al policía, qué actos de investigación pueden viciar o pueden resultar ilegales o cómo debe actuar dentro del marco de la ley. Pero la parte técnica, operativa y material es de conocimiento y aplicación de los policías. Gracias. Nos quedan algunos minutos. A ver, coronel, y después haciendo hincapié de que esta es una primera reunión y muchas cosas seguramente quedan en el tintero. Yo quisiera precisar alguna cosa. Se ha dicho que el Código Procesal Penal no tiene nada que ver con el Código Penal. Eso es un error tremendo, porque el Código Procesal Penal es un código adjetivo y el sustantivo es el Código Penal. Y el código adjetivo tiene que seguir los mismos fines del código sustantivo. Es decir, el Código Procesal Penal tiene que apuntar a que el Código Penal alcance sus fines, porque es la forma en la que se realiza el Código Penal. De tal manera que es absolutamente falso desligar el Código Procesal Penal del Código Penal. Lo que sí, no hay política criminal adecuada acá, porque el Código Penal es sumamente represivo, el Código Procesal Penal es sumamente garantista. Es decir, ¿de qué política criminal hablamos? Si hay dos códigos que son antagónicos en su esencia. Segundo, sobre las salidas alternativas. Se ha dicho que la policía está en contra de las salidas alternativas. Eso es absolutamente falso. Las salidas alternativas son un proceso de desarrollo lógico, racional y humano.
Tiene que haber salidas alternativas, y aquel que delinque por primera vez u ocasionalmente tiene que tener la oportunidad de resocializar, reintegrarse en la sociedad. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El tema es la aplicación de las salidas alternativas, que no beneficien a los que integran organizaciones criminales o bandas. ¿Por qué? El tema central acá es que ya la policía no investiga. Entonces, cuando aprende a un delincuente, el fiscal asume la investigación y el delincuente dice, sí, yo he sido solo. Pero está ocultando que la mayor parte de delincuentes, de los delitos se cometen en concierto, en grupo. Entonces, al aceptar la pena, está dejando en impunidad a los demás integrantes de la banda. Ese es el tema central, la aplicación de las medidas alternativas. Que existan medidas alternativas, es excelente que existan las medidas alternativas, no, nadie podría estar en contra de eso. Nadie está en contra de eso, señor. El otro aspecto es que la policía no ha presentado proyectos de iniciativas legislativas para modificar el modelo, ni el código. Son poco más de 30 artículos que están referidos exclusivamente a la función policial. Nada más. No se afecta el proceso, la actuación de fiscal, de jueces, de las partes. Solamente se pide que la policía pueda actuar con mayor capacidad de iniciativa y siempre con el control y la conducción jurídica del fiscal. Es decir, lo que se quiere es que la policía pueda actuar con capacidad de iniciativa, que pueda sumar más. Porque para capturar a un delincuente, señor congresista, la policía hace 10, 15 intentos. Y los fiscales quieren estar en cada intento. Y hay que ajustarse al horario del fiscal, porque él participe en cada diligencia. No es así, señor. Para capturar a un delincuente como a un animal de caza, un león que sale a cazar una presa, no consigue aprender en el primer momento porque el delincuente se oculta, tiene amigos, colaboradores. Es sumamente difícil. Entonces hay que dejar que la policía actúe con capacidad de iniciativa y que los resultados sean de conocimiento del fiscal. Que el fiscal pueda ir a controlar inmediatamente. Perfecto, señor. Entonces, y el otro punto es sobre la implementación, un bajo nivel de ejecución de implementación, pero son por diversos factores. La policía no se puede comparar con la Fiscalía del Poder Judicial porque hay un despacho de Fiscalía, una sede de Fiscalía contra 300 comisarías. Tenemos 2.400 dependencias policiales, 1.380 comisarías. ¿Cómo vamos a hacer proyecto de inversión para 1.380 comisarías? Lógicamente, demanda un mayor tiempo, una mayor preparación. En cambio, para hacer una sede de Fiscalía, una sede judicial, es uno solo local. Entonces, el tema de la ejecución presupuestal de la policía ese es un primer factor. El segundo factor es que la policía no tiene en la disposición directa de sus recursos, depende del Ministerio del Interior. Hay una doble administración. La policía hace su esfuerzo y se vencen los plazos cuando lo está revisando los funcionarios del Ministerio del Interior. La culpa no la tiene en toda la totalidad de la policía. Es decir, hay que delimitar las responsabilidades cuando se hacen las críticas. Muchas gracias.